hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Y si todo lo que estás intentando controlar en tu vida, en realidad está arruinándolo sin que te des cuenta, piénsalo bien. Estás forzando que las cosas pasen. Quieres que todo encaje rápido, que las personas actúen como esperas, que las oportunidades lleguen cuando tú decides. Pero mientras más aprietas, más se rompe todo. Mientras más empujas, más se aleja lo que deseas. Y lo más peligroso es que crees que estás avanzando, cuando en realidad estás luchando contra algo mucho más grande que tú, porque hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. No todo en tu vida está diseñado para ser controlado. Hay momentos donde insistir no es disciplina, es miedo. Donde perseguir no es ambición, es desesperación. Y donde forzar es la forma más rápida de perder aquello que realmente es para ti. Ahora imagina esto. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar por un momento? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar controlar cada detalle, aprendieras a confiar? ¿Y si el verdadero camino no se construye empujando la vida, sino alineándote con algo más grande que tú? En este video vas a descubrir por qué soltar el control no significa perder, sino todo lo contrario. Es el punto exacto donde todo empieza a fluir, donde las cosas correctas llegan, y donde finalmente dejas de vivir en lucha para empezar a vivir con propósito. El problema es que nos enseñaron a creer que si no controlas todo, pierdes. Que si no fuerzas las cosas, te quedas atrás. Entonces creces con una idea peligrosa. Todo depende de ti. Todo tiene que salir como tú quieres y cuando tú quieres. Y ahí empieza el error que está destruyendo la vida de millones de personas sin que se den cuenta. Te obsesionas con resultados. Quieres respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales claras. Y cuando no llegan, te desesperas. Empiezas a sobrepensar, a dudar, a intentar compensar con más esfuerzo, más presión, más control. Pero en lugar de avanzar, entras en un ciclo silencioso de ansiedad. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo. Porque no estás fallando por falta de capacidad. Estás fallando por exceso de control. Intentas forzar relaciones que no fluyen, decisiones que no te dan paz, caminos que se sienten pesados. Ignoras señales internas, esa incomodidad que te dice esto no es por aquí, pero sigues insistiendo porque ya invertiste tiempo, emociones, energía, y sin darte cuenta te desconectas completamente de ti mismo. Carl Jung hablaba de algo clave. Cuando ignoras tu mundo interior, tu vida empieza a desordenarse por fuera, porque lo que no escuchas dentro se manifiesta como caos afuera. Y entonces pasa algo que seguro has vivido. Mientras más intentas controlar todo, más sientes que todo se te escapa, más incertidumbre, más frustración, más cansancio emocional. Es como si estuvieras remando contra la corriente sin entender por qué no avanzas. Pero lo que nadie te dice es esto. Tal vez no estás estancado. Tal vez estás forzando un camino que nunca fue para ti. Y ese es el verdadero error. No es que no lo estés intentando lo suficiente, es que estás intentando desde el lugar equivocado. Aquí es donde la perspectiva de Carl Jung cambia completamente, la forma en la que entiendes tu vida. Jung no hablaba de rendirse como una derrota, hablaba de algo mucho más profundo, rendirse como un acto de conciencia. Para él, el ser humano vive atrapado intentando controlar el mundo externo, sin darse cuenta de que la verdadera guía siempre ha estado dentro. Ese empujar constante, esa necesidad de que todo salga como quieres, no es fuerza, es desconexión. Es una señal de que estás ignorando algo interno que intenta guiarte en otra dirección. Jung lo veía claro. Cuando te alineas con tu inconsciente, cuando dejas de luchar contra lo que eres y empiezas a escucharlo, algo cambia. La vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse como un proceso. Pero para que eso ocurra, hay que soltar la ilusión más grande de todas, la ilusión de control. Porque aquí está la clave. Rendirse no es dejar de actuar, no es volverse pasivo, no es sentarse a esperar. Rendirse es dejar de forzar lo que no fluye, es entender que no todo lo que deseas es para ti en este momento, y que hay una inteligencia mayor, llámalo Dios, destino o inconsciente, que ve lo que tú todavía no puedes ver. Y cuando empiezas a confiar en eso, ocurre algo que parece casi mágico. Empiezas a notar señales, coincidencias, oportunidades que antes no veías.
lo que Jung llamaba sincronicidad, momentos donde todo encaja sin que tengas que empujarlo. Pero claro, llegar a ese punto no es fácil, porque implica soltar el control, y el control te da una falsa sensación de seguridad. Te hace creer que si lo tienes todo bajo tus manos, nada puede salir mal, pero en realidad es al revés. Mientras más te aferras, más bloqueas el flujo natural de tu vida. Y aquí viene el giro que pocos entienden. Tal vez no necesitas hacer más, tal vez necesitas resistirte menos, tal vez no necesitas insistir tanto, sino aprender a escuchar mejor, porque en el momento en que dejas de forzar, es cuando por fin le das espacio a algo más grande para guiarte. Y aquí es donde todo se vuelve evidente, aunque muchas veces no quieras aceptarlo. Cuando fuerzas las cosas, todo empieza a salir mal, no de forma inmediata, no como un golpe directo, sino de una manera sutil, silenciosa, casi invisible al inicio, pero devastadora con el tiempo. Empiezas forzando una relación, por ejemplo. Sabes en el fondo que algo no encaja, que hay señales, incomodidades, silencios raros, pero decides ignorarlo. Te dices a ti mismo que con más esfuerzo, más atención, más insistencia, todo va a mejorar, pero no mejora. Se vuelve pesado, se vuelve tenso, se vuelve agotador. Y lo que más querías sostener termina rompiéndose. Luego están las oportunidades. Caminos que eliges porque deberían funcionar, porque se ven bien desde afuera, porque otros lo aprueban porque en teoría es lo correcto. Pero dentro de ti hay ruido, hay duda, hay una sensación constante de que algo no está bien. Aún así sigues empujando, y lo único que obtienes es frustración. Nada fluye. Todo cuesta el doble. Cada paso se siente como una carga, y entonces aparece el cansancio. Ese cansancio que no es físico, es mental, es emocional, es despertarte sin motivación, es sentir que estás corriendo pero no avanzas, es cuestionarte todo sin encontrar respuestas. Y ahí es cuando empiezas a pensar que el problema eres tú, que no eres suficiente, que no estás haciendo lo correcto. Pero no, ese no es el problema. El problema es que estás luchando contra la dirección de tu propia vida. Carl Jung entendía esto de una forma brutalmente clara. Lo que no está alineado contigo genera resistencia, y esa resistencia no aparece para destruirte. Aparece para advertirte, pero como no quieres detenerte, como tienes miedo de soltar, decides ignorarla, y ahí es donde todo se complica aún más. Porque mientras más fuerzas, más señales aparecen. Todo se retrasa, todo se bloquea, todo se siente cuesta arriba. Es como si la vida misma te estuviera diciendo, por aquí no es, pero tú sigues insistiendo. Y lo más irónico de todo es esto. Lo que es para ti nunca necesita ser forzado de esa manera. Fluye, se acomoda, se abre camino incluso cuando no lo entiendes. Pero cuando estás obsesionado con controlar, con imponer, con hacer que algo funcione sí o sí, te vuelves ciego a esa verdad. Y así, sin darte cuenta, no pierdes porque no lo intentaste. Pierdes porque te negaste a soltar. Ahora bien, si forzar te aleja, entonces la verdadera pregunta es, ¿cómo se ve soltar de verdad? Porque mucha gente confunde soltar con rendirse, con abandonar, con dejar de intentar, y no tiene nada que ver con eso. Soltar no es dejar de actuar, es dejar de apegarte, es seguir avanzando, pero sin esa necesidad desesperada de controlar cada resultado, cada respuesta, cada momento. Es hacer tu parte y confiar en lo que no puedes manejar. Y aquí es donde entra algo mucho más profundo. Confiar no es debilidad, es alineación. Carl Jung hablaba de que dentro de ti existe una especie de guía silenciosa, una voz que no grita pero que siempre sabe. El problema es que el ruido externo, el miedo, la presión, las expectativas la tapa completamente. Entonces tomas decisiones desde la ansiedad, no desde la claridad. Pero cuando empiezas a soltar, ese ruido baja, y de repente lo que antes era confusión, se vuelve intuición. Lo que antes era ansiedad, se transforma en calma. Empiezas a notar qué sí fluye y qué no, qué se abre con facilidad y qué simplemente no encaja, por más que lo intentes. Y ahí entiendes algo poderoso. Dejar que Dios te guíe no significa esperar señales mágicas sin hacer nada. Significa moverte, pero con conciencia. Significa tomar decisiones, pero escuchando esa paz interna. Porque cuando algo está alineado contigo, no se siente como una lucha constante, se siente como un proceso natural, incluso si es difícil.
Hay esfuerzo, sí, pero no hay resistencia. Y eso cambia todo, porque ya no estás corriendo desesperado detrás de algo. Estás caminando hacia lo que también viene hacia ti. Ya no estás intentando controlar el cómo. Confías en que el camino se va a ir mostrando paso a paso, y en ese punto, algo dentro de ti se relaja por primera vez. Ya no necesitas tener todas las respuestas. Ya no necesitas forzar cada puerta. Ya no necesitas vivir en tensión constante, porque entiendes que lo que es para ti no se pierde, y lo que no es, por más que lo persigas, nunca se va a quedar. Y ese es el verdadero arte de soltar. No perder el control, sino dejar de vivir esclavo de él. Hay algo curioso. La vida siempre te avisa, pero casi nunca de la forma en la que esperas. No llega con una voz clara diciendo detente. No aparece un letrero gigante diciéndote, por aquí no es. Llega en forma de sensaciones, de incomodidades, de pequeños choques internos que decides ignorar. Y esas son exactamente las señales de que estás forzando algo que deberías soltar. La primera señal es el peso. Todo se siente más difícil de lo normal. No es el esfuerzo sano que te hace crecer. Es una carga constante. Cada paso cuesta demasiado. Cada decisión te drena. Cada avance se siente como si estuvieras empujando una pared que no se mueve. Y en el fondo lo sabes. No debería sentirse así todo el tiempo. La segunda señal es la confusión permanente. No es que no tengas respuestas. Es que ninguna te da paz. Das vueltas en tu mente. Analizas 1000 veces la misma situación. Cambias de opinión constantemente. Y aún así, no logras sentir claridad. Eso no es casualidad. Es una desconexión interna gritándote que estás insistiendo donde no hay alineación. La tercera señal es la frustración repetitiva. Las cosas no fluyen. Los resultados no llegan. Las puertas se cierran una y otra vez. Y tú sigues intentando exactamente de la misma manera, esperando un resultado diferente. Y cada intento fallido no solo te cansa, también empieza a desgastarte emocionalmente. Carl Jung lo veía como un conflicto entre lo consciente y lo inconsciente. Una parte de ti quiere avanzar por ese camino, pero otra parte, más profunda, ya sabe que no es por ahí. Y cuando ignoras esa voz interna, la vida empieza a empujarte con incomodidad, con bloqueos, con señales cada vez más fuertes. Y aquí viene la señal más clara de todas. Pierdes la paz. Puedes tener progreso, puedes tener resultados externos, puedes incluso convencerte de que todo va bien, pero dentro de ti hay ruido, hay ansiedad, hay una sensación constante de que algo no encaja, de que estás fuera de lugar, y eso no es algo que debas ignorar, porque la paz no es un lujo, es una brújula. Cuando algo es para ti, incluso en medio del esfuerzo, hay una sensación de dirección, de sentido, de coherencia interna. Pero cuando estás forzando, todo se siente como una lucha interminable que no te llena. Y el problema no es que no puedas lograrlo. El problema es que estás intentando sostener algo que, en el fondo, ya sabes que deberías soltar. Entonces llegamos a la parte más importante. ¿Cómo dejas de forzar y empiezas realmente a permitir que Dios guíe tu vida? Porque esto suena bien en teoría, pero en la práctica, implica un cambio profundo en cómo piensas, cómo decides y cómo te mueves cada día. Lo primero es aprender a hacer silencio. No silencio externo, silencio interno. Porque mientras tu mente está llena de ruido, miedo, ansiedad, presión por resultados, es imposible escuchar esa guía que intenta aparecer. Y no se trata de meditar horas ni de aislarte del mundo. Se trata de darte momentos reales donde no estés reaccionando a todo, donde puedas observar lo que sientes sin intentar cambiarlo de inmediato. Ahí empieza todo, porque en ese espacio comienzas a notar algo que antes ignorabas. Tu intuición, esa sensación sutil que no siempre tiene lógica, pero que se siente correcta o incorrecta. Carl Jung creía que esa voz interna es una conexión directa con lo más profundo de ti, una especie de brújula que, si la escuchas, puede guiarte mejor que cualquier plan externo. El problema es que la mayoría no confía en eso. Prefieren la seguridad de lo conocido, aunque no les dé paz. Prefieren insistir en lo que debería funcionar, en lugar de moverse hacia lo que realmente sienten. Y aquí viene el segundo paso. Actuar, pero sin apego. Esto cambia completamente el juego, porque no se trata de quedarte quieto esperando una señal divina.
Se trata de moverte, de tomar decisiones, de intentar cosas, pero sin esa necesidad desesperada de controlar el resultado. Haces tu parte, das lo mejor de ti, pero sueltas el tiene que salir exactamente así. Y cuando haces eso, algo se desbloquea. Empiezas a fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Si una puerta se cierra, no te rompes. Entiendes que no era por ahí. Si algo se da con facilidad, no lo cuestionas tanto. Lo permites. Dejas de ver los obstáculos como fracasos y empiezas a verlos como redirecciones. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu vida empieza a cambiar de ritmo. Ya no te sientes perdido. Porque aunque no tengas todo claro, sientes dirección. Ya no te sientes desesperado. Porque entiendes que no todo depende de ti. Ya no necesitas tener el control absoluto. Porque empiezas a confiar en que hay algo más grande organizando lo que tú todavía no comprendes. Y ahí es cuando realmente empiezas a vivir diferente. No desde el miedo de perder, sino desde la certeza de que lo que es para ti te va a encontrar. Y justo cuando empiezas a soltar el control y a moverte con más conciencia, ocurre algo que, si no lo entiendes, parece simple coincidencia, pero si lo ves bien, cambia completamente tu forma de ver la vida. Es lo que Carl Jung llamó sincronicidad. La sincronicidad no es suerte, no es casualidad. Es cuando eventos externos empiezan a alinearse con tu estado interno de una forma tan precisa que no puedes ignorarlo. Es pensar en alguien y que te escriba. Es encontrar justo la oportunidad que necesitabas en el momento exacto. Es escuchar el mensaje correcto cuando estabas a punto de rendirte. Pero aquí está lo más importante. Eso no aparece cuando estás forzando. Porque cuando estás obsesionado con controlar todo, estás tan enfocado en lo que debería pasar que te vuelves ciego a lo que está pasando. Te pierdes las señales, las oportunidades sutiles, los pequeños giros que podrían cambiar tu camino, simplemente porque no encajan con tu plan. En cambio, cuando sueltas, cuando confías, tu percepción cambia. Empiezas a notar patrones, conexiones, momentos que parecen demasiado precisos para ser aleatorios. Y no significa que todo sea perfecto o fácil. Significa que empiezas a estar en sintonía con tu proceso. Jung entendía esto como un puente entre el mundo interno y el externo, como si lo que ocurre dentro de ti comenzara a reflejarse afuera. Y cuando estás alineado, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como una conversación. Pero hay algo clave que debes entender. La sincronicidad no es una señal para que te quedes quieto. Es una confirmación de que te estás moviendo en la dirección correcta. Es como si la vida te dijera sigue por aquí. Y cuanto más confías en eso, más aparece. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú cambias la forma en la que te relacionas con él. Dejas de resistirte, dejas de forzar, dejas de intentar controlar cada detalle y empiezas a permitir. Y en ese estado, todo empieza a encajar de formas que antes parecían imposibles. Y es aquí, en este punto del proceso, donde ocurre la verdadera transformación, no afuera, sino dentro de ti. Porque antes pensabas que la vida se trataba de perseguir, de insistir, de no soltar nunca. Pero ahora entiendes algo completamente diferente. No todo lo que se persigue vale la pena, y no todo lo que se suelta se pierde. Empiezas a cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Ya no eres alguien desesperado por resultados. Eres alguien que confía en su proceso. Ya no reaccionas con ansiedad cuando algo no sale como esperabas. Respiras, observas, y entiendes que tal vez hay algo que aún no estás viendo. Y ese cambio lo cambia todo, porque dejas de moverte desde el miedo y empiezas a moverte desde la certeza. No la certeza de que todo saldrá perfecto, sino la certeza de que todo tiene un sentido, incluso cuando no lo entiendes en el momento. Carl Jung hablaba de este proceso como una integración interna. Dejar de pelear contigo mismo, dejar de dividirte entre lo que quieres y lo que sientes, y empezar a escucharte de verdad, porque cuando haces eso, ya no necesitas validación constante, ya no necesitas que todo salga bien para sentirte en paz. Y ahí aparece algo que antes parecía imposible. Empiezas a atraer en lugar de perseguir. Las oportunidades llegan de formas más naturales. Las personas correctas aparecen sin tanto esfuerzo. Las decisiones se sienten más claras, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque tú dejaste de complicarla. Y lo más poderoso de todo es esto: ya no te aferras. Si algo no funciona, no te rompes, lo sueltas. Si alguien se va, no te destruyes, lo aceptas.
Si un camino se cierra, no entras en pánico, confías, porque entiendes que tu valor no depende de lo que logres controlar, sino de la conexión que tienes contigo mismo. Y en ese punto, sin darte cuenta, te conviertes en alguien diferente, alguien más tranquilo, pero más fuerte, más paciente, pero más seguro, más suelto, pero más enfocado. Y esa es la paradoja que casi nadie entiende. Cuando dejas de forzar la vida, es cuando por fin empiezas a vivirla de verdad. Y entonces pasa algo que, si nunca lo has vivido, cuesta creerlo. Pero cuando empiezas a confiar de verdad, tu vida cambia de una forma silenciosa pero poderosa. No es un cambio explosivo. No es que de la noche a la mañana todo se vuelva perfecto. Es algo más profundo. Todo empieza a acomodarse. Las oportunidades dejan de sentirse forzadas. Ya no tienes que perseguir tanto. Ya no tienes que convencer. Ya no tienes que desgastarte intentando que algo funcione. Simplemente aparece lo que tiene que aparecer. Y lo reconoces porque no viene con esa tensión de «tiene que ser», sino con una sensación de «esto se siente correcto». Las personas también cambian. Ya no atraes desde la necesidad, sino desde la conexión. Las relaciones dejan de ser una lucha constante y empiezan a fluir con naturalidad. Ya no tienes que forzar conversaciones ni demostrar constantemente tu valor. Simplemente eres y eso es suficiente. Y lo más importante, aparece la paz. No porque todo esté resuelto, sino porque dentro de ti ya no hay guerra. Ya no estás peleando con cada situación. Ya no estás resistiéndote a lo que no puedes controlar. Empiezas a aceptar, a confiar, a entender que incluso lo que no sale como esperabas, tiene un propósito. Carl Jung entendía que cuando hay alineación interna, la vida externa deja de sentirse caótica. Y eso es exactamente lo que ocurre. Las cosas empiezan a tener sentido, los caminos se aclaran, las decisiones se vuelven más simples. Pero hay algo que debes tener claro. Confiar no significa que nunca tendrás problemas. No significa que todo será fácil. Significa que incluso en medio de la incertidumbre, sabes que no estás perdido. Que cada situación, incluso las difíciles, están formando parte de algo más grande que tú todavía no alcanzas a ver. Y eso te da una fuerza diferente. Ya no reaccionas con desesperación, reaccionas con conciencia. Ya no te aferras a lo que se va, valoras lo que llega. Ya no necesitas tener todo bajo control, porque entiendes que no todo depende de ti. Y en ese punto, la vida deja de ser una carga que tienes que sostener y se convierte en un camino que puedes recorrer con confianza. Y al final, después de todo lo que has visto, de todo lo que has sentido, te das cuenta de algo que cambia completamente tu forma de vivir. Nunca se trató de controlar la vida, se trató de entenderla. Nunca se trató de forzar cada resultado, se trató de alinearte con lo que realmente es para ti. Porque cuando miras hacia atrás todo cobra sentido. Cada puerta que se cerró, cada intento que no funcionó, cada momento donde sentiste que perdías el control, en realidad no era pérdida, era dirección. Era la vida empujándote suavemente hacia donde sí debías estar. Y aquí es donde todo se vuelve claro. Lo que es para ti no necesita que lo persigas con desesperación. No necesita que te desgastes intentando sostenerlo. No necesita que sacrifiques tu paz para que funcione. Lo que es para ti encuentra la manera de quedarse, de crecer, de encajar contigo sin destruirte en el proceso. Carl Jung entendía que la verdadera transformación ocurre cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a confiar en lo que hay dentro. Porque ahí, en ese espacio interno que muchas veces ignoras, está la guía que siempre has estado buscando afuera. Y tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez todavía haya dudas, miedo, incertidumbre. Pero ya no estás en el mismo lugar que al inicio. Ahora sabes algo que antes no veías. No todo lo que pierdes es una derrota. No todo lo que se va es un error. Y no todo lo que duele está mal. A veces es necesario que ciertas cosas no funcionen para que dejes de forzarlas. A veces es necesario perder el control para que finalmente encuentres el camino. Así que deja de luchar tanto. Deja de intentar que todo encaje a la fuerza. Deja de vivir con esa presión constante de que todo depende de ti. Porque en el momento en que sueltas, en el momento en que confías, en el momento en que te alineas con algo más grande que tu propio control, es cuando todo empieza a tomar sentido. Y ahí, justo ahí, es donde realmente comienza tu vida. Y si este mensaje llegó a ti justo hoy, no es casualidad,
Tal vez era el momento exacto en el que necesitabas dejar de forzar y empezar a confiar. Así que dime en los comentarios, ¿qué es eso que sabes que debes soltar, pero aún sigues sosteniendo? Te leo. Y si este tipo de contenido te hace pensar, te sacude y te ayuda a ver la vida de otra manera, suscríbete ahora mismo, porque este canal es para personas que están listas para dejar de vivir en automático y empezar a vivir con propósito. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil. A veces, un solo mensaje puede cambiar completamente la dirección de una vida. Y recuerda esto, lo que es para ti no necesita ser forzado, solo necesita que confíes lo suficiente para dejarlo llegar.